Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos acá en el segundo capítulo de Vincent los ha visto. Vincent es nuestro ídolo. ¿Te acuerdas vos de la serie de Vincent? Bueno, Vincent veía cosas, ¿no? Y decía que la pesadilla había comenzado. Nosotros no vamos a hablar de una pesadilla que ha comenzado, sino vamos a hablar de cosas que por ahí no son evidentes, aparecen como en sueños o son oníricas, pero le vamos a dar realidad, le vamos a dar luz. Hoy tenemos el agrado de que nos visita un querido amigo, un ser para mí muy, muy importante porque me transmite siempre mucha alegría, mucha paz. Una persona que yo considero especial, en este caso el director de Cultura de la Municipalidad de General San Martín, el señor Alfredo Laferriere. ¿Cómo andás, Alfredito, querido? ¿Cómo estás, Charlie? Muy Bien. contento de estar acá y tras esta presentación, no bueno. sé si me voy ya, no quiero arruinarla. No quisiera saber tu currículum. Sí quisiera, me encantaría, pero debe ser muy extenso o debe ser muy largo en el sentido de que no conozco toda tu trayectoria, pero en este sentido, en este momento, en este preciso momento, voy a aprovechar para preguntarte, no tu trayectoria en sí, que la vamos a acompañar, la vamos a decir, pero sino, ¿cuál fue el motivo o cuáles fueron las inquietudes, los intereses, las cosas que te llevaron, que te motivaron a acercarte al mundo de la cultura, no sé cuándo, no sé si eras joven, no sé si eras ya un hombre hecho y derecho, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te motivó en ese contexto? Y es de hace mucho, los Hace currículos mucho. extensos los tenemos los viejos. Claro. Entonces, hace muchos años. Cuando yo era chico, mi familia, mi mamá venía de Luján, de una relación muy estrecha con la Casa España de Luján, Mirá y vos. donde bailaba español. Claro. Y mi papá había sido coreuta, cantante, y por ende Ahí nosotros viene. nos inculcó muchas cosas, Muy bien. desde los discos de ópera, Claro. de Caruso, de qué sé yo, mucha información musical, de jazz, de tango y O sea, de muchas cosas, además de libros que tenía. ajá. Y entonces ahí todos mis Imposible. hermanos nos metimos de cabeza en el tema de la cultura. Claro. Después fuimos del Coro de Niños Cantores de Mendoza con mi hermano Alejandro. Ahí lo conocimos. No me digas que fuiste coreuta. Sí, señor, del Coro de Niños Cantores de ¿Y Mendoza, quién donde era? además ¿Quién era tu profesor? era nuestro compañero, Ah, el director de turismo de la Municipalidad de San Martín, Jorge Sí. Corrales, que también fue compañero nuestro del Coro de Niños Cantores Mirá de vos, Mendoza qué y lindo. vecino en Godoy Cruz. qué Y me lindo. lo vine a encontrar acá de vuelta después de tantos años, bueno. con Dono. Estuvimos con el maestro Dono, Alfredo Maestro Dono. ¿Vive o no? No, falleció hace mucho, éramos chicos, nosotros estábamos en el coro cuando Ajá. falleció. Después estuvimos con el profesor Víctor Volpe Ujú. y bueno, con ellos tuvimos toda la trayectoria, la gira. ¿Y eso en qué edad? Ubicame las edades. Y debo ¿Qué haber tenías, 13, tenido 14? entre los 9 y los 13 años. Qué chiquito, por favor. Entre los 9 y los 13 años. Hicimos giras nacionales, muchas actuaciones. Eso es lo que te iba a decir. Vos sabés que los coros tienen una actividad muy, muy interesante, se mueven mucho. Sí, sí. Yo no sé si sigue pasando, pero Entiendo tengo que muchos sí. amigos coreutas, primos coreutas, que han viajado a Europa incluso. Claro. Han hecho giras por Europa y la verdad que la han pasado bárbaro, han tenido experiencias fabulosas porque
intercambian con los otros chicos de los otros coros, viven, Sí, comparten claro. la vida de los Bueno, los nosotros a donde hospedan íbamos, exacto, los, a donde íbamos nos coreutas. hospedaban los coreutas, Qué bueno. los padres de los coreutas, de los No. coros que es donde íbamos. Eso es Entonces sensacional. teníamos experiencias muy buenas, conocíamos gente de todo el país. Qué bueno. Y compartíamos, las comidas, y vivíamos las cosas, charlas. que, qué sé yo, alucinantes, ir en balsa por el Paraná cantando, Qué copado. cantar en la Cueva de las Brujas, cantar en el en donde se festeja el 10 de noviembre, el Día de la Tradición Máxima, en el pueblo de Don Hernández. Allí también Perdóname, vivimos. ubicame, ¿qué es eso? ¿El pueblo de Don Hernández? ¿Qué es? El pueblo de Don Hernández. Don José Hernández, el autor, ¿El escritor? claro, de Martín Fierro, Ajá. nació ¿En? ya me voy a acordar cómo se llama el No, pueblo, no importa. San Antonio de Areco. San Antonio, mirá Allí vos. en San Antonio hacen festejos, porque es un prócer para ellos, Por obviamente. supuesto. Y nosotros participamos de una actividad que tenían ellos allí en un momento y nos invitaron y cantamos. Conocimos a la orquesta más antigua de la Argentina en Corrientes. San Antonio de Areco. Sí. Qué en grosso, San qué Antonio de grosso. Areco. Creo que Y- está retratado en el libro de Ricardo Guiraldes, Sí, ¿no? sí. En También. ¿cómo se llamaba? El libro Eh, muy interesante. Don Segundo Dos Sombra. segundos sombra. Qué bueno. Todavía me acuerdo Así de que San ahí- Antonio de Areco. Ahí estamos, vamos Ahí empezás nosotros- a conectarte con la cultura. Con la cultura. Después cambié la voz no podía seguir siendo del coro de niños cantores antes de que se fueran a Europa justo. Así que yo ¿qué dejé pasó? ese año. ¿Por y grande porque te dejaron afuera? Claro, porque cambié la Crecí. voz y no podía. Ya no podía Embole. cantar, ya era contralto segundo, ya Ajá. no podía ir más allá. Los sopranos, Sí, el que era soprano primero, sí. iba cambiando la voz, iba pasando a soprano segundo, meso primero, meso segundo, contralto primero, contralto, pero en los Claro, contraltos segundos claro. ya no podíamos Ya no cantar podía. más abajo. Sí. Entonces me quedé. Qué embole, me te quedé perdiste afuera, el viaje. Me perdí el viaje a Europa. Pero bueno, tuve otras pero experiencias estuvo muy bueno. lindas y Dono era un tipo una persona muy especial, era un ser maravilloso y nos enseñaba música. Les enseñó. Leíamos Claro. partitura, trabajábamos Y a escuchar, mucho, seguramente. seguro, y eso Qué bueno. nos nutrió mucho, mucho. en Qué realidad. bueno. Y el Escuchá. trabajo en conjunto, digo. Ajá. Siempre yo digo y reivindico todas las actividades musicales y artísticas y todo que se hacen en conjunto, porque siempre existe mirá esa qué- acción de solidaridad. Qué En bueno. el grupo de música que vos tenés seguro, cuando sabés que vas a tocar, tenés que saber que no podés sobresalir de los otros y tienen que estar todos juntos, y si alguno se equivoca, ayudarle. Esta acción solidaria que se produce en grupo se traduce después Hay en una la sociedad. formación ahí, Claro, hay una hay toda una formación. formación, que es lo que yo Qué reivindico interesante, ¿no? del proyecto que tenemos aquí en San Martín, tan importante y tan bueno, que es la Orquesta Escuela. Pero vos fíjate que esto que acabas de decir no solamente pasa en la música, sino que también pasa en el deporte. En el deporte, sí. Pasa en un conjunto Por de ahí en el actividades deporte común. hay competencia. otras cosas, porque también hay competencia. Sí, En las artes, pero se ayudan. Sí, hay muchos que se ayudan, pero por ahí son excepciones. Ujú. La mayor parte de la convivencia y de la gestión solidaria en conjunto desde la niñez en adelante, y donde no hay competencia en las artes. Claro. Porque no competís, Claro. tenés vos Por una ahí, forma. che, me faltó tal y- cosa, y yo no hay importa, todo, no te preocupes, yo te la exacto. doy. Hay O- toda una acción solidaria de por medio que me parece Perdón. que la rescato y la destaco por sobre cualquier otra actividad. Qué bueno eso, qué bueno que nos hayamos formado en eso. Yo no sé si hoy está sucediendo, me gustaría conocer qué sucede en las escuelas, qué sucede en los movimientos de teatro. Quisiera pensar que sí mantienen ese tipo de vínculos, de relaciones, pero no lo sé. Pero Mira, honestamente ahí, no lo sé. yo te voy a contar algo. En el año, espero no equivocarme, 90 y 80,
89, 90 y pico, Sí. 90 y pico, se instauró en Mendoza, por ley, la educación del teatro en las escuelas. Ajá. Eso fue una lucha de los teatreros nuestros, los viejos profesores, Que salieron que salieron de la universidad, estaban en la universidad y plantaron. Flaco Suárez, toda claro, esta gente. Dieron el paso de lo vocacional teatral puramente vocacional a lo pedagógico. Y entonces iniciaron toda una escuela desde Mendoza a todo el país, con una persona fundamental que aún vive y que por suerte es una persona preciosa, que es Esther Trozo de Cervera. No lo conozco. Que era actriz pero también docente, entonces profesora de letras y de educación. Ajá. Entonces ella hizo todo un planteo cómo el teatro podía reforzar la autoestima y el trabajo de los niños en las escuelas. Buenísimo. Y se armó el proyecto y se hizo la ley provincial. Y después con el 70, tiempo, 80 por allá. en el 90 y debe haber sido 92. Ya con la reforma educativa, quizás, Exacto. y todo eso. Y mucho después, en el 2000 aproximadamente, 1980, 2000, Mabel Manzotti, con quien yo había hecho giras nacionales y qué sé yo, actriz, asumió como diputada nacional. Ajá. Y empezó a incentivar y buscar, empezó a buscar datos para hacer una ley del teatro en la escuela. Ley, mira vos. Y yo la fui a visitar al Congreso y ahí me comentó que estaba buscando a una tal Esther Trozo de Cervera, y entonces le expliqué que es amiga mía, la puse en contacto, bueno, y empezaron a trabajar juntos. Eran docentes ya. Eran docentes, claro. Ella, la madre de mi hija, Laura Bañato, que también es actriz y también está en el staff, digamos, de la educación, del teatro en la educación, empezaron a trabajar con Esther Trozo para poder hacer la ley nacional del teatro en la educación. Y la hicieron y la pusieron en marcha, la aprobaron, la aprobó el Congreso. Y no fue promulgada por el Ejecutivo. Totalmente. A laburar acá en Mendoza. Totalmente. Y la llevaron a Buenos Aires. Mendoza es la pionera en el tema del teatro en la educación en las escuelas. Qué bueno. Y eso, el teatro tiene, el teatro, cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos al imitar a nuestros papás o al juego que hacemos, eso tiene mucha relación con el teatro, y es el comienzo del teatro. El teatro es como una forma de identificarse e identificar a los demás, y además de comunicar como todas las artes. Y entonces ese proceso fortalece la autoestima. Hay algunas escuelas aún en Palmira y acá en San Martín también que tienen profesores de teatro en sus escuelas y trabajan con eso. Sí. Yo recuerdo cuando yo era chico, todas las escuelas tenían un coro. Ahora hay no todas las coro escuelas. O un profesor de música. Y no, profesores de música, claro. Todavía están. Pero hoy no hay coros, no hay tantos coros. Hay escuelas con coros y no hay tantos coros. Y estoy emperrado en que el año que viene podemos hacer el coro de niños cantores de Palmira. Así que voy a trabajar denodadamente para que eso se produzca, y cuando se lo comenté al intendente le encantó. Claro, ya vamos a volver al tema de los profesores de música sin ánimo de hacer ninguna crítica de nada, pero ya que estoy con el director de cultura me voy a dar ese lujo con el fin de hacer un aporte. Pero antes de eso, entonces vos venís de Luján. No, yo nací, mi mamá es de Luján. Ah, ¿tu mamá es de Luján? Yo nací en Godoy Cruz. En Godoy Cruz. Allí viví los primeros 16 años. Después me fui a Guaymallén. Ahí viví. Y en Guaymallén se fueron tus viejos a Guaymallén. Claro, nos cambiamos de casa. Tierra de, ¿cómo se llama? Y llegamos allí. De la gente esta de Tejada Gómez. Claro. Esos muchachos. Bueno, yo vivía más pegado a estaban en Bermejo, por ahí. A Godoy Cruz.
ese grupete de gente. Sí, hay una movida cultural en Bermejo, claro, muy grande. Muy grande. Después Hilario Cuadro y todo el resto eran la Cañadita Alegre, que está más pegada. Sí, hay zonas. No te puedo en la época, bueno, mi abuelo, el padre de mi papá, era bancario. Y era el encinista. Entonces, en la época del golpe lo echan del banco. Después lo reincorporan en la época del peronismo y porque no se quiso afiliar al peronismo lo vuelven a echar. El viejo, ¿qué hace? Bueno, por supuesto, mi abuela era hermana de un escribano. Entonces la clase social no les permitía que pasaran estas cosas. Entonces parte de la casa y va a vivir a la Cañadita Alegre con Hilario Cuadros y ahí rastreé y no pude encontrar muchas cosas, pero dicen que se juntaba mi abuelo con él a escribir y escribían algunas cosas. ¿No has encontrado nada? No he encontrado todavía un escrito, un poema, nada fehaciente, porque no dejó nada. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 9 años, entonces es muy difícil poder rastrear algo. ¿Y tu papá qué hacía ahí entonces? Mi papá tenía 9 años, pero, mi papá, cuando se muere su papá, sigue viviendo con mi abuela, crece y empieza a trabajar con el tío, este tío escribano, en la escribanía, y ahí empezó a trabajar como martillero, después ¿Y qué le dabas ahí? ¿Tenías un winco? ¿Qué tenías? Mi papá ¿Qué había ahí en la casa? Mi papá compró, no sé si compró un Rancer. Un combinado. Un combinado. Combinado que ya me voy a acordar. Y no había muchas marcas, eran 2 o 3. Trafalgar. Trafalgar. Y ese combinado tenía un cajoncito donde iban los discos de pasta o los de vinilo. Y al lado tenía la radio y abajo un parlante grandote y al lado un espacio para guardar los... ¿Y qué tenías? ¿El Caruso? ¿Qué tenías? Tenía todo, D'Arienzo, Caruso, todas las óperas en una caja que venía, era una colección. ¿Pero por qué escuchaba ópera? Pues le encantaba. Él se levantaba a la mañana y tenía que hacer el asado todos los domingos. Y ponía ópera y nos aturdía con óperas todo el día, y Pagliacci, qué sé yo, todo lo que tenía. Y nosotros escuchábamos eso, óperas todas las mañanas, los domingos a la mañana. ¿Qué le ponías? ¿Ponías algo? No me acuerdo si teníamos, yo me acuerdo que teníamos cuando éramos chicos, después cuando crecimos, bueno, qué sé yo, música en libertad, no sé. ¿En la radio eso? No, comprábamos los discos, pedíamos los discos, nos regalaban los discos de música en libertad, porque eso, música en libertad era un programa de televisión de la prehistoria, donde habían varios que bailaban, chiquito y no vi, eran varios que bailaban y de ahí surgieron algunos cantantes, no muy conocidos, qué sé yo, pero en esa época fueron muy conocidos y entonces nosotros queríamos escuchar esa música y bueno, y nos compraban también el disco de Música en Libertad. Qué bueno. ¿Y cuándo empezaste vos a escuchar tu música ya que te, no sé, o te compraste tu disco, algún amigo te prestó o algo pasó? Mira, que llegó a tus manos? Siempre me acuerdo de algo puntual. Un día yo tenía, jugábamos al fútbol y teníamos en el barrio un chico Sauma, Piojo, que jugaba en Godecruz, en la reserva de Godecruz. Entonces era como nuestro ídolo. Yo debo haber tenido 14 años. Y me agarró un día y me dice, vení pendejo, vení que vamos a escuchar algo. Y me llevó y me puso a Pink Floyd. Pink Floyd. Me puso Arrancaste con Pink Floyd. No con los Beatles. Me sacó la cabeza, me partió la cabeza. ¿Qué? Dije, ¿qué carajo es esto? Por Dios. Bueno, y ahí empezamos con qué sé yo. Después tenía un tío que le gustaba Kansas.
otro grupo ¿Qué era que viejo. era folk? ¿Qué era que danza? No sé. Era Medio danza. folk rock. Ajá. De Estados Unidos. Pero empecé con Pink Floyd, con, qué sé yo, Peter Sí, Frampton, Frampton, Purple, podés haber escuchado. Deep Purple, en esas no sé, épocas. qué sé yo, eran Apareció, este, parece Queen, un poquito más adelante. claro, más adelante sí, empezamos con Queen, con la Electric Light Orchestra, qué Claro, sé yo, claro. había variado, porque Claro. después se me ocurrió poner música en una época ¿Pusiste que hacíamos música? con los... Claro, porque ¿Te hiciste unos equipos? nosotros, claro, A teníamos, ver. armamos, ¿Qué hiciste? desarmamos el No, combinado no te puedo creer. y armamos con Desarmaron mi el hermano. combinado de que de tu viejo. Desarmamos el combinado de mi Qué viejo hijo. y entonces hicimos un plato para el giradisco Sí. y después de ahí sacamos cables para los parlantes. Porque necesitaban el amplificador del Claro. ¿cómo se llamaba? Porque El rojo. eso era válvula. ¿Qué? Entonces después tuvimos que, como avanzó todo y después vino la tecnología y ya la válvula Sí, no se sí. conseguía, o se conseguía poco, quedó sin efecto eso y sacamos y empezamos a adaptar con un amigo que sabía de tecnología y le pusimos parlante. Entonces en los asaltos, Y le ponían música a las chicas. ¿quién ponía a los música? bailecitos que Los se feos poníamos música, porque si no, no levantábamos ni tierra, maestro. Entonces poníamos hacían. No música. te puedo creer. Hacíamos el asalto en el barrio, venían todos y yo ponía música. ¿Y las luces psicodélicas existían? Alguna, pues ¿Qué conseguíamos. ¿Qué hacían? A ver. Había una que Esa le había, idea. me acuerdo que habían luces que le poníamos gelatina o papel adelante, los tachos de medio Pero litro papel de celofán. aceite que le íbamos a chorear a No. los Tachos de aceite. Claro, los tarritos antes no venían en Pero plástico, limpian, venían o sea, tarritos de lo aceite. limpiaban. El aceite venía en tarros de medio Sí, litro. sí. Nosotros le cortábamos una parte, lo limpiábamos bien, le hacíamos un agujero atrás y le poníamos un foco. portafoco. Un portafoco. Entonces le poníamos el foco y lo envolvíamos con una gelatina o papel celofán de color y lo poníamos y ahí lo colgábamos. Si supieran los pibes de ahora No. de estas cosas. Olvídate. Qué genial. Olvídate. Qué genial. Qué genial. Olvídate. Y con eso Ah, no teníamos dimmer en ese momento. creo Entonces, que es el dimmer, perdón. el dimmer es para que tenga más intensidad la luz o menos Ah. intensidad. Solamente era Era una luz. luz. Prendía, apagaba, prendía, apagaba, prendía, apagaba. Entonces, Había un flaco que hacíamos- ponía música que eras vos. Y al lado Y tenía Otro. estaba yo, con Ah, una consolita. que tocaba Mientras los giraba, botones. tocaba los botoncitos así para que prendiera y Qué apagara. genio, Una qué maravilla. genio, qué genio. Maravilloso. Qué bueno. Y Bueno, eso fue en Dorrego. Bueno, y eso fue entre ese 14 y 15 años, 16. Y después, ¿cómo viene la vida? ¿Después qué haces? ¿Cómo seguís avanzando? Porque ya te gusta la ópera, o no sé si te gusta la ópera. Sí. ¿La has escuchado No, obligatoriamente me por tu gusta papá? mucho. La danza por tu madre, que te lleva también a conocer gente del teatro. Y te largas ya, sos un DJ, sos un DJ del Pésimo. subdesarrollo. Pésimo un, DJ. un DJ de subdesarrollo en Guaymallén, lo cual debe haber sido muy duro o muy difícil en su momento. Sí, pero no, imagínate que era. Ah. Nosotros le llamábamos asalto porque nos juntábamos todos, Sí, llevaba cada uno, cada las una chicas la cosita. gaseosa o nosotros, no me acuerdo. Divino, Comíamos algo y nos poníamos a bailar. divino. Era genial. En el comedor de la casa de uno, íbamos Ah. rotando. Y los padres vigilaban. ¿eh? Claro, había vigilancia, había. Había algún padre ahí. ¿Cómo? ¿Quién está haciendo? A ver, ¿qué? A ver, tenía que andar cuidando porque en cualquier momento aparecían. Qué buenísimo. Y si no se volvía loco un vecino y por los ruidos te hacía una denuncia, que eran los milicos, teníamos que cerrar todo y apagar. Dura época de dictadura. Claro. Mirá vos, estabas en la dictadura. Sí, y después nos llevaron, ahí en la dictadura yo estaba en el club Talleres con toda esta gente. Con toda esta gente. Y ¿Quién es? del barrio, ¿Tu digamos, amigo? en el club Andrés Talleres, en las piletas, y íbamos a un lugar que estaba pegado a una estación de servicio en la calle San Martín de Barraquero 20 metros, que se llamaba Pequis. Ajá. Ah, Pequis. Y Pequis, No te
tantos años. ¿Tantos años? Claro. Yo conocí Pequis, pero ya grande. Claro, bueno, Pequis era un restaurante. No, era un lugar como para ir a comer. Claro. Ajá. Que era famoso porque servían unas milanesas que eran del tamaño baño, digamos. Entonces nosotros hacíamos apuestas que a los que no conocían Pequis lo llevábamos, y si no se comía la milanesa tenía que pagarnos a todos. Prenda. Y nos pagaba todo. Después, otra forma de ganar milanesas era que teníamos un amigo que era el Fito Martini, que tenía el tabique torcido. Entonces silbaba con la nariz y hacíamos apuestas y ganábamos eso. Claro, hacía un silbido con la nariz especial. Con eso le ganábamos apuesta a la gente. Bueno, ¿y por qué cuento esto? Porque en plena dictadura nos llevaron presos por hacer escándalo en la calle. ¿Qué sé yo? Llegábamos cantando. No te pasó nada. No. Y nos llevaron a la policía, que estaba un poco más allá. Y con mucha ingenuidad de nuestra parte, y con mucha preocupación de los padres, porque el dueño de Pequis era amigo de mi papá, lo llamó inmediatamente para que nos fueran a buscar, y ahí ¿Y me cayó la ficha. ¿Pero largo en esa época o qué onda? Pero muy largo, sí. ¿Y le dijeron algo? Nos metieron en un calabozo. ¿Directamente? Nos metieron en un calabozo a oscuras. Y éramos muchos menores. Mi viejo nos sacó a varios. ¿Y no les hicieron esas? Porque eran conocidas las anécdotas de que decían, ahora van a regar el patio con una cuchara, con una tapita de Coca-Cola. Claro, con una cucharita de café. O con una cucharita de café. No, nos tuvieron allá adentro, y bueno, fue después cuando nos sacó mi papá y nos explicó, porque la verdad ustedes no entendían. Lo único que habíamos tenido como algo llamativo era cuando éramos chicos, que había un comité comunista detrás de donde confluían patios, el comité comunista con el nuestro. Y en el 76 entraron los militares a ese patio, a ese lugar, revolvieron todo y empezaron a caminar por todos los techos. Claro. Y entraron a casa. Nos vaciaron. ¿Entraron a tu casa? Sí, nos vaciaron todo, y una semana antes mi papá quemó 20 libros adelante nuestro. Mirá. Y nos llamó y nos dijo, de esto no se olviden, esto es tremendo, vamos a quemar libros. Qué loco. ¿Y por qué? Y porque sí. Porque después les voy a explicar. ¿Me vas a acordar a la novela de Bradbury, viste? No sé si te acordás, si la has visto. Fahrenheit 451, donde queman libros. Sí, claro. No hay libros. No hay libros. O sea, los bomberos en la novela, en vez de apagar incendios, queman libros. Queman libros. Es una cosa muy loca. Maravilloso. O sea, para que nadie piense, ¿viste? Nadie piensa. Nosotros tuvimos que quemar libros. Los libros. Supongo que deben haber sido libros que estaban prohibidos, qué sé yo, que mi papá los quemó por miedo. O le dio miedo. Pero cuando entraron los militares a casa a revolver todo y vieron la biblioteca, se fueron a la biblioteca a revolver ahí. Capaz que había alguno, qué sé yo, María Elena Walsh, alguna boludez. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Sí me acuerdo que quemó los libros y nos llevó ahí para que nos sentáramos a ver cómo quemaba los libros y que no nos olvidáramos. Nos sentó todo. Ajá, nosotros éramos chiquitos. Debíamos haber tenido, no sé, 9, 10 años. Qué groso lo que me está diciendo, porque eso pasó en la dictadura. Quemando los libros, es un hecho muy grave. Sí, pero después entendimos que era por resguardo. Claro, no, por supuesto. O sea, rara. Qué loco. Pero bueno, ahí empezó con los chicos ahí en talleres, vino por su hijieco. Ajá. Ya estamos llegando a los albores de claro. Más 82, o menos. Che pibe, vení a votar. Primero vino Rafaela Carrá. Sí, me acuerdo. Al Club Talleres. Creo que fue un desastre. Allá, impresionante, ¿sí? Todo, qué sé yo. Y nosotros, como estábamos metidos ahí en el club, participamos como plomos. Fuimos a ofrecer a ayudar.
Estaban todo el día en el club. Estábamos todo el día. Qué bueno el club, qué bueno el club, Sí. rescatar eso, ¿no? Sí. Jugábamos al tenis, nadábamos, hacíamos saltos ornamentales, qué sé yo, hacíamos de todo. Y vino Rafael Acarrá y nos ofrecimos para ayudar, y ahí lo conocí a Patalano. No me acuerdo ¿Quién es? que me haya dicho Patalano. Ah. Patalano era el productor de Julio Boca, Ah, de muchos Era un famosos, un tipo grosso, grosso. un gordo de barba. De la época. Y me acuerdo de Lucrecia, que era una tana hermosísima Una cosa, que venía un con bombón. la Rafaela Carrá. Era más linda que Rafaela. ¡Uf! Y después de eso vino Porzo y Gieco. Ajá. Con Porzo y Gieco también ayudamos, y ahí estaba subido a un layer, supongo, no sé qué, una estructura para poner un parlante, Ajá. una caja, Ajá. y se vino la caja encima ¿A y quién? nos salvamos de pedo. A mí, Ah. yo estaba colgado de la caja y se vino encima, Claro. porque se hundió en Claro. la cancha de fútbol, y se vino encima y Te alcancé podría a haber- saltar no para matado, atrás. pero quebrado o algo, Sí, o podría haber pasado fracturado. cualquier cosa. Mirá vos. Y arreglaron, bueno, se desarrolló el espectáculo. Bueno, y ese fue perfecto. el primer show así que viste, Sí. así que vos dijiste, Sí, sí, wow, sí. que viste sonido. Sonido grande, iluminación, cambios de vestuario, en el Ajá. caso de Rafael Acarrá. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te pasó algo? Impresionante. ¿Te llamó la atención? Impresionante. Además, armar toda la estructura para que Ya mágicamente estaban los caños esos que se... Layer. sí, ya, Sí, está, sí, ya creo que estaban. sí. Mirá vos. El escenario tenía atrás una estructura que tenía una cortina de como si fuera de con barrotes de pelitos pero elásticos, ¿no? Ujú. Entonces la mina entraba por ahí, Ujú. se cambiaba inmediatamente Claro, atrás era- y volvía a salir era en como 2 una- segundos. como Una Madonna, sí, sí. Entonces eso la gente veía que entraba por la pared y volvía a salir por la pared y era wow. Claro, Y nosotros claro. habíamos colgado eso y habíamos visto Claro. cómo hacía para entrar y salir. Se Y desmaterializaba. Adentro de ese cuadradito que había después de la cortina, que era muy chiquito, Sí. tenía colgados los trajes y otros trajes que llevaba ella. Ajá. Puestos, y bueno, se sacaba uno y le quedaba otro abajo y tenía combinaciones de trajes y buscaba y eso era maravilloso. Y Impresionante. también estuve con Sandro ahí, Muy profesional. después. ¿Estuvo Sandro Sí, también acá? estuvo Sandro ahí. No sabía que había venido Sandro a actuar. Sí, sí. ¿A Andes Talleres? Ahí Andes Talleres. Mirá. Impresionante. Un Mirá tipo vos. no, viste, cuando que es impresionante, en la ¿no? época nuestra, cuando éramos chicos, era grasa, como el Sandro. Claro. Cuando lo vi ahí, chapó, me sacó la cabeza. Sí, después yo de Increíble grande el como que- manejo de gente, cómo tenía el manejo con la gente. No, El tipo las cosas, contaba cosas, cantaba y contaba y hablaba con la gente moría era por un el showman, tipo. era un showman. Moría por Total. el tipo. Moría Total. por ese tipo. Impresionante las cosas que hizo ahí. Lo No. vi ahí. Y después traje con él mucho más tiempo adelante a Charly García ahí. ¿Ya eras productor? ¿Te convertiste en No, productor? hasta ahí no. Empecé a producir en el 89. En realidad, antes del 89, en el 84, yo formaba parte de un grupo que se llamaba Llamamiento de los 100 para seguir viviendo, Mamá. que se habían juntado 100 personalidades de todo el país, Sí. en las que estaba Borges y Gualdini, por ejemplo, o tipos que no tenían nada que ver, a lo mejor Era distinto, ideológicamente, claro. pero que sí todos esos tipos hacían un llamamiento para que ninguna de las 5 potencias en ese momento capaces de arrojar una bomba atómica lo hiciera primero, Ujú. que ninguna lo hiciera. Entonces, esas 100 personalidades firmaron un llamamiento, se hizo un planteo nacional y yo me enteré acá, en Mendoza, de eso y empecé a participar en ¿Cómo eso. se llamaba? ¿Los 100? Llamamiento de los 100 para seguir viviendo. Y era Qué contra bueno. las bombas nucleares. Esto es para anotarlo, es historia pura. Y viajé a Buenos Aires muchas veces ¿Por ese grupo? por ese grupo y con ese grupo, y eso hicimos
primero recolecciones de firmas en la gente, en las calles, para que todos apoyaran que le pidiéramos a las potencias que no tiraran la bomba atómica. Claro. Y después hicimos una especie de voto y logramos juntar, no sé, no recuerdo en este momento, pero cerca de millones de votos. Y nos dieron el premio de Mensajeros de la Paz en Naciones Unidas, que no pude ir a Naciones Unidas porque no tenía plata. Pero, por favor. Y acá en Mendoza yo había empezado a hacer el 6 de agosto, que es el día en que cayó la bomba atómica, espectáculos, acciones con espectáculos en la calle San Martín para que todos se enteraran que había pasado eso, para que concientizar que la bomba atómica podía caer. El 6 de agosto fue. 6 de agosto. De 1960. Cuando cayó la bomba atómica, Sí. 1948. 40 y... Claro. Bueno, no Bueno, importa. antes Por ahí. del final de la Guerra Mundial. Bueno, contextualizar un poco lo que está hablando Alfredo es que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos grandes bloques. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental por Rusia, y comienza la Guerra Fría, comienza lo que se da a denominar la Guerra Fría, que creo que sigue hasta hoy, de alguna u otra manera, y para finalizar la Segunda Guerra Mundial, como en Japón no se rendía, decidieron tirar la bomba atómica por primera vez en Nagasaki e Hiroshima, que como decís vos fue el 6 de agosto. El 6 de agosto cae en Hiroshima y el 9 de agosto cae en Nagasaki. Desastre, por Dios. Que fue tremendo. Entonces, a raíz de eso hay una paranoia mundial de decir, claro, che, hermano, esto no puede continuar. No puede continuar, y bueno, y nosotros empezamos desde aquí, incipientemente y como podíamos, a hacer una campaña de concientización. Qué bueno. Y todos los 6 de agosto hacíamos algún acto. Y ahí participaba todo el mundo gratis. Abraham ponía el sonido, o Gómez Milone ponían el sonido. Empezaron Gómez Milone porque eran amigos y me seguían el tren a donde yo fuera. Conozco la historia de los sonistas, conozco a Abraham, conozco a Vidal, conozco a Hoffman, bueno, pero no este que nombrás. Sergio Gómez y Carmelo Milone uno está vivo y el otro falleció. Carmelo Milone falleció. Tenían sonido y lo ponían en distintos lados. Eran amigos míos y entonces me ponían el sonido gratis para eso. El Jorge Sosa, Pocho, el Damián Sánchez, la Gladys Ravalle. ¿A la negra no la conociste en ese contexto? ¿A qué negra? ¿A la negra Sosa? No, después la conocí. Ah, porque estaba acá o ya se había ido. No, ya se había ido. Ya era famosa. Claro. Ya era famosa. Claro, sí. Ya había vuelto de Europa. Y toda esta gente venía y trabajaba gratis con poemas, con canciones, con todo, para que la gente se juntara y concientizarlos. Que no se saben. Hicimos en la calle San Martín, cortábamos la calle San Martín y hacíamos unos eventos tremendos. ¿Y quién nos bancaba? ¿Y quién ponía el sonido? Este señor ponía el sonido. Todo gratis, aunque te rías, todo gratis. La municipalidad nos ponía las tarimas, los artistas iban a actuar gratis, nosotros obviamente no cobrábamos un peso por esto, y juntábamos la gente y hacíamos prensa, íbamos a todos los medios a hacer prensa para que fuera la gente ese día, para concientizar del tema de la bomba atómica. Íbamos a las escuelas con películas de Naciones Unidas, una que se llamaba Y si no, la otra se llamaba, no me acuerdo, bueno, habían 3 o 4 películas que nosotros nos mandaba Naciones Unidas, íbamos a las escuelas a concientizar a los chicos. Bueno, y eso era lo producía yo, iba y armaba yo. Entonces ya eras un productor. En ese momento, incipiente, pero un productor. Claro. Porque lo organizabas vos. Claro, organizaba yo. Entonces después como que dije, bueno, si esto lo puedo hacer, capaz que puedo hacer alguna otra cosa. Algo de una manera profesional. Y una de las 100 personalidades era Graciela Dufo. Me suena, pero no. Es una actriz. Graciela Dufo. Fue modelo de Buenos Aires, claro. ¿Falleció esa chica? No,
No, falleció el marido, que Mirá, es Hugo Urquijo. Graciela Dufo. Graciela Sí, Dufo. sí, conocida. Con el llamamiento de los 5 conocí a una persona que es amiga mía ahora todavía, en Buenos Aires, Mónica Ibarreche, y un día que vamos a hacer una actividad, me dice, venite, que Graciela Dufo quiere hablar con vos. Ajá. Y para mí, yo cuando era adolescente tenía la foto de Graciela Dufo Sí, colgada. Porque Creo que fue una de las que hizo estaba Brujas, enamorado. ¿o no? Exacto. Después hizo No Brujas. sé si ahora hay otro elenco que No, hace sí, Brujas. pero el primer Brujas Pero estuvo Graciela Graciela Dufo, Moria Kazan. Moria Kazan, y este, una rubia, una que hablaba muy flemática. Ya me voy a acordar. Ella es. Sí, ella es. esa. Bueno, y voy a la casa de Mónica y estaba Graciela ahí. Y Graciela Dufo me dice, bueno, mirá, tengo una obra de teatro que se llama Diatriba de amor contra un hombre sentado, que es un unipersonal, queremos ir a Mendoza, ¿te animás a llevarla? Y le digo, ¿cómo se hace? No sé cómo se hace. Y me dice, bueno, Eso mirá, te dice. me dice, vamos a juntarnos con Hugo, que es mi marido, que es el director de la obra, Oh. y él te va a decir más o menos cómo hacerlo. Entonces nos juntamos y más o menos me explicó. Te tiró unos tips. Y yo vine y de caradura dije, fui a la hiciste? municipalidad ¿Dónde de fuiste? la capital, hablé con el Billy para que me diera el Teatro Quintanilla. Ah. eh, ¿Quién estaba, el Billy? Billy Romero. ¿Ya estaba el Billy Romero ahí? Claro, Wow, en el wow. 83. Billy Romero, En realidad el Billy Famoso. entró en el 89. ¿Y No, qué tiene? ¿El Teatro perdón, Mendoza? 87. ¿Qué No, no estaba el Mendoza, está el Quintanilla, el porque además Quintanilla. tenía 200 localidades, yo había ensayado con el coro ahí, conocí a alguna gente, Ajá, ajá. y me sentía más familiar ahí, Sí, pero tenía sí. 210 localidades. Bueno, armó todo, viene Graciela Dufo. Una semana antes ya habíamos agotado las entradas. Qué Que bueno. me pasó algo simpático. Vendíamos la entrada en el teatro y como iba muy baja la venta, decidí llevarme la taquilla a la puerta de turismo a la calle San Martín, casi peatonal, Un genio. y venderlo ahí. Lo ¿Por hacen en qué? Buenos Aires hoy al lado del Porque obelisco. me fui a tomar un taxi y le digo al taxi, al Teatro Quintanilla. Me dice, ¿dónde queda el Teatro Quintanilla? Y digo, acá está el problema. Claro. Si este que Si taxista no no sabe sabe dónde queda el Teatro Quintanilla, la gente tampoco. Entonces me fui a la calle San Martín, Imaginá. agotamos la función del Qué viernes, después en la del sábado y agregamos una el domingo, y le digo, che, mira, sigue la gente preguntando, Por ¿puedo entradas. agregar una función más el sábado? Ajá. Sí, así que hicimos viernes 2 el sábado y una el domingo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde los instalaste? ¿O ellos Los tenían... traje, vinieron en avión, los llevé al hotel, a un hotel, Ajá. que quedaba ahí cerca de la Plaza Independencia. Ajá. Después, sí, al hotel, y bueno, y empezamos las funciones y fue un éxito total. Y Qué bueno. hubo mucha gente el día de las funciones que venía a comprar entrada y no había. Ujú. Entonces el Billy me dice, metan otra función la semana que viene. Y pasó, Metimos la y lo semana que viene, hiciste. volvimos a llenar. Y a la semana siguiente se me ocurrió, vamos el domingo, vamos a hacer viernes una, sábado 2 y el domingo hacemos San Rafael. Y me dice, no, hagamos la otra semana San Rafael. Bueno, así que metimos ese fin de semana al otro, y al otro fuimos a San Rafael. No. Ya me fui a San Rafael, hice producción allá y todo. ¿Y ahí ya te lanzaste de productor? Sí. Y ahí empecé a hacer producción. Qué Y no paré grande. más. Después el Hugo Urquijo se sentó y me dice, yo te voy a dar los números de teléfono de todas las actrices y actores que están haciendo cosas, Ajá. y hablas con ellos de parte mía. Así que hablé Qué bueno. con todos, y así fue que traje a Mabel Manzotti, a Leonor Manso, a La Nona con Juan Carlos Dual y Diana Maggi, a Carlos Carella y Pepe Novoa con no me acuerdo la obra, a con quién más estuve. Qué bueno. Federico Lupi. No. Sí, Federico Uy. Lupi.
Lo traje Qué y me bueno. divertí mucho con Qué Federico bueno. Lupi, el flaco es Qué un tipo divino. loco, Y después hice una estreno acá de una obra de Juan Carlos Llené con Pepe Soriano, Ajá. Memorias bajo la mesa. Estrenamos y trajimos toda la prensa nacional al estreno y nos fuimos de gira por todo el país con esa obra. Muy bueno, muy bueno. Este, Y bueno, eso, y eso otras te cosas valió, eso te valió chapa para después que te llamaran de distintos organismos públicos, gubernamentales. Sí, o, pienso que sí. No, además, o seguiste haciendo lo que pasa cosas. es que cuando yo tenía 17 años, además de todo lo que hacía, empecé a buscar, venía la democracia, Ajá. y empecé a buscar un partido político que Ajá. coincidiera con lo que yo pensaba, sí. y encontré la Unión Cívica Radical. Sí. Me metí a ¿Te militar. metiste ahí? Me metí a militar Antes en el de que ganara radicalismo. Alfonsín. Antes. Qué bien. Es más, cuando Alfonsín vino a caminar por la calle San Martín Sí, y no lo conocía nadie. claro. Íbamos caminando la por la calle juventud, San la Martín juventud. y nosotros. Y Claro. le parábamos a la gente y le decíamos, este señor es Alfonsín, va a ser presidente. Y la gente, Sí, ¿qué tal? no. Mucho gusto, qué sé Qué yo. bueno. ¿Y usted era la juventud radical? Sí, sí, sí. ¿No estaba dividida en ese momento? ¿No estaba...? No, primero éramos la Juventud Radical, después fuimos la coordinadora. Porque están los de la facultad, que están no sé qué, La y franja. están los franja y No, están los- pero la franja en ese momento era parte de la Juventud Ah. Radical, estaba el Alfredo Cornejo ahí. Bien, bien. Nos conocemos de esa época. Ajá. Y lo Alfredo era- presentaron al viejo. Sí, Era sí. viejo. Nosotros le decíamos viejo, pero Sí, debe haber pero tenía tenido 55 años. 40, sí, claro. Ah, 55. 55 años debe Mirá haber vos. tenido cuando asumió la presidencia, no me acuerdo Bueno, bien, era pero un era joven, por ahí. era un Era un joven. tipo, además, Hecho y derecho. una cabeza. Brillante. Siempre me acuerdo, Brillante. él vino acá el Día de la Madre Mm. anterior a las elecciones. Las elecciones fueron el 30 de octubre del 83 y vino a cerrar campaña acá una semana antes, que era el Día de la Madre. Ajá. Y fue un acto en la calle San Martín y Las Heras. Qué raro que En haya la- venido acá. ¿Viste? Las Heras topaba Sí, en San Martín. sí. Bueno, ahí estaba el escenario enorme Ajá. y había gente hasta las vías, Ajá. que era, qué sé yo, 15 cuadras, Sí, para el hasta otro la lado, hasta Juan B. Justo para hasta la peatonal, para allá, era un mundo de gente. Mundial. Y en la reunión previa a esa que tuvimos en el hotel, me acuerdo, le digo, tengo miedo que perdamos, doctor. Y me dice, quédate tranquilo, vamos a ganar y por grande. Ah, mamá. En ese Y momento. ahí salíamos, ¿viste? Cuando nos dijo eso el viejo, Sí, salimos, pero sí, como motos. sí. Y no, después con... Claro, después del desastre que hizo. Claro. Que quemaron el ataúd, esa Claro, pelotudez. todo Eso ese fue un desastre, lamentablemente. No me acuerdo que Este, estaba. Luder. Luder creo que era un buen candidato. Luder, era un, sí. No sé Sí, qué era, un tipo abogado, médico. muy- ¿qué era? sí, y había Creo que era sido Luder. fiscal, juez, qué sé yo, un tipo Un tipo reconocido. muy reconocido pero era Luder. Lo que más. Los Pero muchachos, estaba con los otros los muchachos lo que más. Eran un desastre. Y bueno, y ahí yo me metí en el radicalismo militar y entonces también eso me facilitó bastante las giras. ¿A la gira qué? Primero, las artistas, las artistas que yo conseguía, o los actores que yo Ajá. conseguía, la mayoría eran radicales, o Claro. eran en ese momento alfonsinistas. éramos todos radicales, Claro. mira, porque Pablo Milanés, Alfonsín. escuchábamos Sergio Rodríguez, Exacto. éramos de izquierda, en ese Bueno, momento todo era una Esa felicidad. gente, ¿qué hacía yo? Hasta el flaco. Identificaba los municipios radicales Sí. y les llamaba por teléfono y conseguía algún contacto. Ajá. Yo tengo un pariente que fue senador nacional en esa época, era senador nacional por Entre Decime, Ríos, Baquier, ¿quién? Ricardo Laferrier. La Ferrer. Ricardo También, Laferrier. como vos. No. Claro, pero es pariente mío que vive en... Porque son históricos ustedes. ¿De qué? No, o sea, hay un apellido Laferrier que está en la historia. Claro, no, En San está... Luis creo que hay un pueblo Laferrier, creo. Claro, es Laferrer. Ah, Laferrier. Perdón.
Y este muchacho, Ricardo Laferriere, este pariente con el que tengo muy buena relación, un tipo maravilloso, Sí, che. me abría puertas en lugares. Le llamaba yo y me decía, pariente, estoy con esto, necesito esto. Bueno, andaba a ver a fulano en tal lugar, de parte mía, a tal lugar, a tal lugar. Entonces yo les hablaba a los municipios, iba y les hacía las propuestas y armábamos los espectáculos. Muy Entonces yo les bien. armaba la gira nacional con eso. Muy bueno. Aprovechaba y hacía eso. Muy bueno. Y ¿Vos desde acá de Mendoza? Sí, desde ¿Hacías acá. eso? Sí, hablaba por teléfono. Me acuerdo que hablo al gobierno de De Córdoba. Buenos Aires y cultura Claro. de Buenos Aires, que te da bola o no. Sí, hablé a Córdoba. Me recibe el subsecretario de Cultura de Córdoba. Sí. Me acuerdo que estoy en la sala de espera esperándolo. Y abre la puerta y sale y dice, Laferriere, mira así, y dice, ¿y Laferriere se fue? No, le digo, soy yo. Y me dice, pero sos un pendejo. Ajá. Y le digo, sí. Y se creía que era un tipo ¿Y qué grande. quería Y hacer? bueno, ¿Qué quería? y fui y hablamos y hicimos muchos eventos ahí con el tipo ese. ¿Sí? Muy piola. Sí. Un tipo Eso fue en muy- los albores de la democracia. Todavía En el estaba la falda 89. rock, el cosquín rock, todo eso vino después. Yo sé que nada que ver con la... No, sé si hay política o no hay eh, en esos shows. Coquín Rock y la falda rock creo que fueron después. Ya que después, yo empecé. cerca de los Claro. 90. Claro. ¿Ah? Yo empecé en el 89, pero eso empezó como en el 95, 96 me parece. ¿Y cuándo te quedás pegado en un lugar que decís, ya me quedo quieto acá? No sé, Mendoza, que estuviste muchos años. Sí. O no, falta No, mucho, falta mucho para llegar a eso. Yo viví en Godoy Cruz, después me fui a Guaymallén, después a Luján, a La Puntilla, que vivimos ahí, y después mi vieja le entregaron casa en Godoy Cruz, Ajá. y yo me casé Ajá. y me fui a vivir a la ciudad. Y ¿Te empecé casaste? en la ciudad. Sí, me casé por primera vez, por única vez. Todavía. ¿Y te fuiste a vivir a la ciudad? Y me fui a vivir a la ciudad, donde tenía todo mi movimiento, digamos. Ajá, ajá. Este, ¿Fuiste concejal ahí o no? No, en Ah. la ciudad no. Fui Pensé que director había de sido- cultura. Pensé que había sido concejal. No, Yo en la ciudad conocí, sabés que soy un poco del otro palo, simpatizo, Sí, sí. pero siempre he tenido muy buenos amigos radicales, pero muy buenos amigos, que me he cagado tanto de la risa. Entre ellos el Fernando Ludueña, que lo conocés. Ah, Fernando, un divino. Pero en una época era una banda que estaba el Chavo, que estaba... Ay, no me acuerdo, ¿no? Era El una Crespito, banda, boludo. el Cheto, sí, Qué era. manera de romperla. Todos con los Son Baquié, amigos claro, tuyos, claro, son todos amigos. Estaban con Baquié. Son No todos sé los que hoy, están. Sí, no porque- sé, pero en su momento éramos todos. Baquié Ah, fue militante nuestro digo. Trabajábamos en el mismo claro, grupo. yo Lo que creo pasa es tenían que una idea de que querían hacerlo gobernador. en Claro. ese momento. pero Bueno, al estaba el flaco Roberto, estaba Cobo, estaba... claro, había el mucho. flaco se dedicó a estudiar. Nosotros nos dedicamos más A a boludear. laburar, Sí, a hacer otras cosas, Ah, qué mira, sé no, yo. no, era un divino. Pero el flaco se dedicó a estudiar y era Ajá. muy riguroso y vivía con los abuelos en el barrio Bombal. Sí, Yo sí. tenía mi ex mujer, con quien me casé, vivía a la vuelta, el flaco Baquí, así Ajá, que ajá. teníamos buena relación Claro. y trabajábamos juntos, digamos. Bueno, hoy mi amigo del alma es Gustavo Videla, que es asesor de No sé, Alfredo. y el loco Villatoro, Claro, no lo vi más. sí, yo lo vi el Sé otro que día. hizo una granja con su esposa, creo Sí, sí. que anduvo muy bien, un proyecto educativo muy lindo, no me acuerdo Sí. cómo se llamaba. Villatoro lo adoro. Un tipo divino. ¿Cómo se llama? Bueno, pero Rubén. no. Yo era como la mascota de ellos, ¿viste? Era más grande, era un desastre. Sí, Ludueña es más grande que vos. Sí, Es sí. más grande que No, yo. no es mucho más grande, pero... Pero me parece que es más grande que yo, Ludueña. No mucho, pero es más grande que yo. Sí, Bueno, un divino. me quedó muy buena experiencia de eso. Y nos juntábamos, habíamos 2, 3 también de peronistas, Ajá. pero era una cosa, viste, de juntarse a comer asados y Sí, era un desastre. maravilloso. No puedo eso. contar porque hay gente involucrada. Gente muy importante involucrada.
Sí, gente ex muy linda. gobernador, Claro. por decirte, ¿entendés? Que no se pueden contar la miseria porque... Pero bueno, era muy divertido la junta Sí, sí, con los chicos. esa gente es divina, muy buena gente, los quiero mucho. Sí, sí. Con sí. algunos nos Pero seguimos viendo. no te más o pegaste menos con seguido. ese grupo, sino que vos hiciste No, otra... yo con el tema de las giras y las cosas que hacía estaba más alejado de eso. Claro, claro. No por una cuestión política partidista, sino por una cuestión Por una de cuestión de actividad. laburo. Claro. Bueno, por eso, pero cuando te quedás en un cargo ya, decir, me quedo acá... Bueno, en el 2000, en el 89. 89. No, en el 2000. Sí, en el 2000. En el 2000 asume Mirá Raúl vos. Vicky. Con todo el quilombo de la Rúa y todo, pero acá quedamos parados, está Vichy. Antes del está- quilombo de la Rúa, Sí, Raúl Vicky, con el cual yo había tenido una relación muy especial porque él era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, y a mí me siguieron a Buenos Aires cuando iba a estos viajes de ajá. los milicos, y había un milico que me seguía en todos lados. Mirá vos, Y recién había empezado la democracia. la democracia. Entonces fui, hice la denuncia, Raúl me llevó, lo identificamos al tipo, lo exoneraron, lo sacaron de las fuerzas y sacaron a otros tipos que estaban con lo mismo, porque había las fuerzas policiales, Seguían había un infiltradas. grupo que seguía con la misma idea de que en cualquier momento lo volteaban Volvían, a Alfonsín y volvían. Claro. Entonces estaban preparando todo para Qué hijo darle de- pista a los que Mirá, jodíamos. mirá. Y bueno, y me ayudó mucho él. y entonces, después cuando él asume Ujú, como intendente, me llama ujú. y me pide que me ponga a trabajar en cultura, que quería que yo fuera, que estuviera en cultura. Qué lindo. Y asumió a Patricio Pina, que era su secretario privado, y lo hizo director de cultura, y me puso Ujú. a mí al lado de él para que laburáramos. Ajá. Y laburamos durante 4 años y después entré yo como director de cultura. Vos sabés que recuerdo con mucha felicidad, porque yo recién me recibía de abogado, yo me recibo en el 99, Sí. y me voy a vivir a Mendoza. Me voy a vivir a Mendoza porque quería vivir en Mendoza, que sea. El típico, viste, si yo en el pueblo no me quedo, yo estoy para más. Estoy para más. Un pelotudo porque fui y volví, viste, pero bueno. Pero me estuve 5 o 6 añitos en Mendoza, cagándome de hambre, hasta que pegué un trabajo. Uno de los laburos que logro concretar es gracias al Fernando, pero eran unos contratos, bueno, muy complejos, porque trabajamos en la web. La web era la unidad ejecutora provincial. Ah, sí, me acuerdo. Algo que estaba muy vinculado con el Banco Mundial, el Banco de Sí. Desarrollo, bajaban los proyectos. Bueno, cuando se produce el colapso de la Rúa, caga la web, Claro, ¿me entendés? Ahí estaba Villatoro, que era el jefe, claro. era mi jefe. Entonces, bueno, lamentablemente un día me llama el Fernando y me dice, lamentablemente tu Se acabó. contrato se acabó. Entonces a partir de ahí empecé a andar por todos los rincones, hasta que un día en el bar del Automóvil Club, un diario, me tomo y veo un concurso de la justicia. Imagínate, yo no había ganado ni a la quiniela, no, nada, o sea, ¿sabes qué mierda? Me llamó el concurso, me fui, me presenté y gané, boludo. Qué bueno. Gané primero, encima. Qué bueno. O sea, en mi vida gané primero, bueno, ese día gané primero. Así que estuve como 6 meses galgueándola, pero me quedé en Mendoza. Pero te quedaste con eso. Me quedé como 5 ¿Y años. ahí no hacías música en Mendoza? Sí, hacía, pero solo. Pero lo que te quiero contar de que me gustó, que yo iba, como era un seco, o sea, que no ganaba un mango, ¿viste? Iba mucho a la Muni, Ajá. ¿viste? Y disfrutaba de todo lo que pasaba ahí. Que yo no sé si el mérito te corresponde a vos, quiero decir, no sé si hay otro, porque corresponde nombrarlo también. Siempre es compartido. Pero todos los méritos son compartidos. cuando yo me enteré que vos habías estado ahí en esa época, yo me puse muy contento porque el cine en Sí, Eisenlach.
Eisenlach, David Eisenlach. ¿Por qué se llamaba así? David Eisenlach fue uno de los tipos que más luchó por el cine aquí en Mendoza. Y cuando llegó la dictadura, él estaba muy enfermo y se murió. A la semana que se murió él, fueron los milicos a la casa a buscarlo. Y estaba la esposa con sus dos hijas chiquititas. Las dos hijas eran muy chiquitas, Natacha y bueno, no me voy a acordar. Natacha Eisenlach, que hoy es diputada provincial, que hemos hecho la vanguardia irigoyenista secundaria junto con Gustavo Videla y ella. Y la hermana... Es una chica grande hoy. No, una mujer grande. Debe tener como 50, más de 55. Claro. La Nati y la hermana y su mamá estaban solas en el departamento y los milicos entraron a buscarlo a su papá. Y la madre le dijo, llegaron una semana tarde, muchachos. Y entonces, cuando se hizo el auditorio ese... También debo decir que era radical, ¿no? Era militante radical. Sí, por eso lo querían desaparecer. Cuando se hizo el microcine, se le puso el nombre de él, David Eisenlach, como un homenaje. Una especie de Osterheld, pero de claro. Otra parte. Bueno, la cuestión es que en ese lugar pasaban muchas cosas. No solamente recitales, yo creo que ahí vi por primera vez a los miles de años que me volaron. Baldo Delgado. Baldo Delgado se llama el bajista. Baldo Delgado. ¿Hoy lo viste? Bueno, no, me acabo de acordar del Baldo, del flaco. Y que el otro día me quería acordar y no podía. Que lo que me gustaba. Un divino. Que nunca lo vi. Extraordinario. Mirá vos. Bueno, debe estar por ahí. Lo vamos a mandar a buscar a Baldo Delgado. Que venga. Baldo falleció. Lo que me llamaba mucho la atención, que no había visto solamente alguna vez en Buenos Aires, que lo vi también en el Cine Universidad por un babito que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre raro, Leonor, o no sé qué, o no me acuerdo, no quiero hablar mal, que presentaba las películas. Ah, claro, sí. ¿Te ubicás? Sí. En el Cine Universidad también. Sí. Había un ciclo los miércoles para los secos. Sí. O sea, los estudiantes secos, te sacaban un carnecito y pagaban 2 pesos con 50, claro. Y pasaban películas, qué sé yo, pasaban películas rarísimas de no sé. Bueno, ahí estaba Gustavo Corrales, que también había sido de la vanguardia irigoyenista secundaria conmigo. El Gustavo Corrales era quien, que hoy también está en la carrera de comunicación, era quien manejaba el tema del cine. Ahí y en la MUNI estaba, ¿cómo se llamaba este muchacho? Bueno, no me acuerdo. Pero lo que pasa, pero teníamos eso sí, era que presentaban la película y después había debate. La película. Y qué directores como, no sé, sí, Wim Wenders, Kiarostami, Fukuyama, sí. Todos los raros, todos los coreanos, todos los japoneses, exacto. Todos los qué sé yo, los italianos. Sí, esto es cine independiente. Nosotros buscábamos ahí que como no queríamos competir en una cosa, en materia de cine comercial, claro. Porque considerábamos que el cine comercial tenía sus salas y qué sé yo. Claro. Entonces ahí ¿qué hacíamos? Buscábamos películas de cine independiente, sí. Y poníamos ahí en el sí, no, y después espectáculos como también, esto que te digo yo, claro, de miles de años, de Baldo Delgado, Sonda Project, que es creo que los vi ahí. Sonda Project también estuvo. Sí. Creo que vi, no sé, pero eran los miércoles, sí, me acuerdo. Sí. Que era un día genial para salir, ver algo, después tomar algo, qué sé yo. Sí, teníamos un ciclo que iba también, creo que los domingos, no, los sábados. Viernes. Viernes teníamos un ciclo de cine. Creo que era el viernes. El miércoles era ciclo de música. Eso me pareció muy bonito porque yo venía de estudiar de Santa Fe y en Santa Fe pasaban muchas de esas cosas, ¿entendés? Santa Fe era todo el la tiempo. Cuna. Y iba mucho a Buenos Aires, yo en ese momento que estaba de novio con una chica de Buenos Aires,
en donde también sucedía. Claro, había mucha movida. Entonces había mucha cultura para el seco, ¿entendés? Para el bueno, estudiante. Eso en la capital, en la municipalidad de la capital se produce, digamos, hoy. Sí, hoy la subsecretaria de Cultura, que es Laura Fuerte, y el director de Cultura, que es Iván Martínez. Iván era del ballet de la municipalidad cuando yo era director de Cultura allá. Y ellos tienen una movida, siempre hay algo gratis para hacer. Claro. Es más o menos lo que le queremos poner la impronta acá y que le hemos puesto, claro, que el Raúl dice, tratemos de no cobrar entrada, una vez por semana o cada tanto. Algo estamos bueno, haciendo. Lo que sí aquí es más difícil que la gente vaya. Muy complejo acarrear gente. Sí, es muy complejo. Para que vaya. Es muy complejo. Vos lo debés haber sufrido con tu grupo y qué sé yo. Sí, pero es muy difícil. Aún gratis. Aún gratis, es muy complejo. Si llueve o si corre viento, si no porque si es tarde, si no o porque si es temprano, si no porque siempre hay una excusa. Es muy complejo, Y si no te dicen, no me enteré. Ajá, no me enteré. ¿Y qué querés? ¿Que te vaya a tu casa y te lleven a postal? ¿Cómo hago? Claro. ¿Qué querés que haga, hermano? O sea, es muy rara la gente, ¿viste? Quiere que se entere, quiere que vos le digas qué va a pasar. Y si vas y le decís que va a pasar, capaz que no va. Pero bueno, es muy complejo. Bueno, Mendoza es una gran ciudad, entonces sí tiene público, sí tiene un público para eso que está buenísimo. Pero acá lo tenemos que producir, digamos, no tenemos que renunciar a eso. Hoy hay gente para eso. No hay que renunciar a eso. Está muy bueno el cine independiente. Y tener el cine de Palmira, que no sé qué pasa, pero podrías hay un montón hacer algo ahí de cosas que pasan. Con ese tipo de cosas alternativas. Lo vamos a hacer en la pantalla. ¿Me entendés? Como algo alternativo. Lo vamos a hacer en la pantalla del Paseo de la Patria. Que le guste a alguien Wim Wenders o... No importa, pero... A ver, vos vas caminando por Custurica. ¿Cuál es el planteo mío? Vos vas caminando por la calle. Ajá. Estás al dope. Sí. Caminando porque sí. Y ves algo en una pantalla. Sí. Y te sentás a verlo. En una pantalla, ¿cómo estaría? La pantalla del Paseo de la Patria. La pantalla del Paseo de la Patria. Vos ves ahí algo y te sentás a verlo. Ajá. Después que terminó, te vas. ¿Qué te llevaste? Ahí algo. ¿Quién era? ¿Qué sé yo? No pero sé. Estaba buena la película. Claro. Había algo de esto, algo del otro. Bueno, claro. Este es el planteo. Que creo que el arte debe ser rupturista. Claro. O sea, vos estás acostumbrado a ver a Blancanieves, los enanitos, el coso. Yo te voy a poner un cine de dibujos animados hecho en Argentina que te va a plantear otras cosas. Ajá. Y ¿Hay entonces, producciones de dibujos animados en Argentina? Muchísimas. Y hay producciones de dibujos animados independientes en todo el mundo que son muy buenas y que con el advenimiento de la democracia hubo un tipo que se llama Caloi, que es murió, lamentablemente. Claro, que es el autor del muñeco ese del Mundial. Bueno, Caloi tenía un programa en Canal del Estado que se llamaba Caloi en su tinta. En el encuentro. Entonces, no, en el encuentro no. El Canal 7, el canal de televisión pública. El 7. En ese momento era ATC. Y se llamaba Caloi en su tinta. Y ahí el tipo traía películas de distintos lugares del mundo que mostraba y que eran cortos o largos animados muy buenos. Bueno, todo eso lo tengo recopilado para poder meterlo ahí. Vos sabés que creo que lo que estás hablando era el conocido, no sé si fan, pero sí conocida de un artista también que se dedicaba a los niños, que producía películas, un tipo que se llamaba Sendak, que hizo una película muy famosa que se llamaba Donde viven los monstruos. ¿La viste? Sí. ¿La viste? Sí, bueno, vos sabés que Caloi y Sendak no sabía que eran amigos. Murieron el mismo día. No, me estás jodiendo. Sí. No sabía. Murieron el mismo día. Mira vos. Increíblemente. Qué Yo, loco a eso. partir de ese fenómeno, empecé a hacer un estudio de aquellas celebridades que habían muerto el mismo día. Encontré un montón, pero hoy no me acuerdo. Pero te podría decir que hay muchos casos. Mira vos. No sabía. Es como que los vienen a buscar. Es como, quizás a nosotros nos vengan a buscar. Claro. Pero salí juntos. Tenés que salir juntos. Salimos juntos, exactamente. Fue impresionante, me llamó muchísimo la atención.
googlealo, Muy bueno. búscalo Sí, porque lo voy a buscar. lo vas a corroborar. Lo voy a Se buscar. murió el después tipo lo- y se murió este tipo. Increíblemente. Me Qué llamó bárbaro. mucho la atención. Yo de este hombre solamente vi esa película Sí. donde viven los monstruos. Me llamó mucho la atención porque era, viste, todo un drama familiar de un niñito, Sí, sí, sí. que los padres se peleaban y qué sé yo. Entonces se iba a un lugar donde estaban los monstruos y generaba toda una cuestión política, porque habían Muy unos que copado. lo querían y otros que no, y decían, ¿qué mierda hacemos con el niñito este? Bueno, muy interesante. Sí, sí, Quedó sí. muy grabado desde hace mucho tiempo. Eso después hay mucho bueno, Akira Kurosawa tiene una película Kurosawa. como Sueños se llama, y son 5 sueños, que No. es una obra de arte maravillosa, Sí, tal cual. que es increíble esa obra de arte. Tal cual. Y me parece que ese tipo de películas son para ponerlas ahí y que la gente pase y vea otra cosa, que se regocije con Y otra es un cosa. cine lento, es un cine de un lenguaje muy especial, pero bueno, Sí, ¿por muy qué no? distinto a lo ¿Por de qué hoy. no? ¿Por qué no probarlo? Claro. ¿Por qué no probarlo? Yo creo que va a haber gente para eso. Bueno, y de ahí, después hubieron muchas cosas en la Muni. Yo no sé si estabas vos, pero por ejemplo, el ciclo de música en las terrazas, Sí. o no sé, otras cosas que generaron. ¿Estabas vos Sí, ahí? O ya estaba y no? recuerdo Muy bueno eso. Me hubiera algo- encantado ir a tocar ahí, pero no puedo. Bueno, Nosotros- algún día, haceme un aguante, por favor. Bueno, dale. Nosotros muy bueno. en la municipalidad de la capital hacíamos, cuando terminaba la Vía Blanca de las Reinas, Sí. un recital en la Plaza Sí, Independencia. me acuerdo de ese recital. Y como estaba viviendo David... Pero traían super estrellas. Claro, pero estaba viviendo David Lebón acá. Traían Fito Páez, Sí, David Lebón, claro. no sé. Estaba después lo viviendo achicaron. David Lebón acá en Mendoza en esa época. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerlo, y de su primer recital Ajá. en la Mendoza. Plaza Independencia. Lo hace en el Teatro Quintanilla. Quintanilla, sí. Después Sí. de dejar su adicción y toda la cuestión, el primer recital lo hace en el Teatro Quintanilla. Ajá. Y yo era Éxito director en el total. teatro. Yo creo que fue, Maravilloso, porque fue hubieron 2 o 3 funciones. increíble. Yo creo que fue a una. Increíble. Y antes que eso, actuamos en el Escaramujo, que era donde estaba Pequis antes, en la calle San Martín. Lo llevé al Escaramujo, a David Lebón. El primer toque que hace David Lebón en Mendoza lo hace en el Escaramujo. Ajá. Y el primer toque que hace en Yo un pensé que en el teatro, Cacano. Yo pensé que en el Cacano lo había no, hecho. lo llevamos antes al Escaramujo. Ajá. Porque creo que el Cacano en esa época estaba cerrado. Ajá. Y después lo llevamos al Teatro Quintanilla. Quintanilla. Y ese Ese. año, después de la Vía Blanca, Ajá. lo llevamos a que en la Plaza Independencia Ya era pusiera. figura, ya era. Era nuestro. Lo queríamos que se quedara acá. Y ahí le llamo al flaco Staiti y le digo, Felipe, mirá, Estaba acá viene- este chico, está ahí. Felipe sí estaba acá. Y lo conozco de larga data. Porque sé que andó por secundaria. muchos lugares. Sí, Buenos pero Aires, ese día México, estaba ahí. Estaba. acá, me lo había encontrado en el Don Coco, ahí en la ciudad comiendo. Ajá. Y le digo, che, viene a tocar Lebón, me gustaría que vinieras vos y que le diéramos la sorpresa a Lebón. ¿Estaba solo Levión con la viola? ¿O tenía- No, venía Lebón con banda. Tenía una banda. Tenía una banda. Y el Felipe me dice, bueno, dale, pero no le digamos nada hasta que vos llegués. Digo, Ajá. si total es que compartan algo, van a hacer. Así Bien. que Bien. le dimos la sorpresa a León de llevarle a Felipe Staiti y se pusieron a zapar los 2 mejores guitarristas para mí del país. Sí, uno de los mejores para mí. Increíble Me gusta guitarrista. más que Papo, que Monta. Bueno, no quiero decir. Bueno, no, pero a mí me parece que son 2 genios Sí, y sí, se sí. pusieron los 2 a tocar ahí, hicimos una maravilla. Qué bárbaro, qué bueno. Ese momento me Qué acuerdo. bueno, qué hermoso. Y después, qué sé yo, Y me después tocó... desapareció, no sé por qué nos abandonó. ¿Quién? Lebón. Lebón porque se fue a Buenos Se fue con una Aires, chica. porque... No, sí, seguro. Se fue atrás de una chica. Por eso vivo en San Martín.
Y después me tocó lo de Charly García, que fue en ¿Pero ese qué era? momento. ¿Qué era? ¿El productor también? No, yo trabajaba en la municipalidad en la Dirección de Cultura. ¿Trabajaba en la MUNI? Y de la Rúa había hecho Sí, Buenos me Aires acuerdo, Vivo, me acuerdo un de ciclo, eso, un ciclo Buenos por todo Aires el Vivo. país. Y después cuando ganó las elecciones lo llevó a todo el país y hizo Argentina Vivo. Cerati Spinetta. Claro. No me voy a Al olvidar. sur estuvo Julio Boca, qué sé yo, hubieron en varios lugares. Acá vino Charly García, Mercedes Sosa, Nito Mestre, ¿A dónde? ¿A la Plaza Independencia? al estadio del Mundial. Y me tocó eso con el equipo de gente que venía previo a eso para hacer todo el avance, que habían tenido un muerto en Buenos Aires porque se había electrocutado un chico, así que aprendí muchísimo de prevención en los shows. Claro. Recorrimos el estadio de punta a punta en todos los recovecos, en donde sea, para poder definir qué se hacía ahí. Ya habían pasado sucesos. Cuando, claro, en Buenos Aires. Aires. Creo que tenían un muerto, los Redondos creo que tenían un muerto. ¿Te acuerdas acá cuando Soda, vos que hablás de talleres? Sí. Qué desastre. Fue tremendo. Qué horrible. Ahí no pasó nada, ¿no? No hubo fallecidos, ¿no? No. Pero qué feo. Pero hubieron heridos. Sí, pelotes grosos. Sí, un buen despelote. Pero eso fue una movida privada, no fue. Totalmente. No fue que lo hizo la MUNI o el Cruz. No, nada. Fue privado. Mira. Fue privado. Bueno, y vino Charly y estuvo ahí y la traían a Mercedes Sosa para que lo calmara porque andaba muy loco. Ajá. Y bueno, Mercedes estuvo... No la que se tira, sino la segunda. La que se tira. Ah, la que se tira. Estuvo un rato Mercedes y se fue al otro día a la mañana. Y Nito Mestre también, y Charly se quedó. Y estaba en la suite presidencial de el Hotel Aconcagua. Ajá, en el Aconcagua. Fue previo, vísperas a Vendimia. Sí. Y venía de la Rúa a la Vendimia. Estoy diciendo, me acuerdo de esas épocas de Y Vendimia. teníamos que desalojar la suite presidencial, que se fuera Charly para que viniera de la Rúa. Y la tenían que preparar. Y él no se quería ir. Ah, mirá vos. Entonces, dentro de la locura que armó, me llama por teléfono y me dice, llamá a este teléfono, preguntá por fulana, que no me acuerdo quién era, que es mi novia, que me vaya a buscar al aeropuerto con una limusina blanca. Y dice, si te dice que sí, me voy. Y yo no sabía quién era, que hablaba. Yo llamo. Me atiende una señora grande, se ve. Le digo, mire, mi nombre es Alfredo, para ver, bla, bla, bla. Necesito hablar con fulanita. Ajá. Y le digo, porque Charly García me pidió. ¿Cómo? Sí, me pidió Charly García que hablara con ella. Dice, a ver, espere. Y me atiende una piba, me dice, hola. Le digo, mirá, me dijo Charly esto. Bueno, Y escucho un ruido y una voz atrás, que la mujer, se ve que una mujer le quitó el teléfono y le dice, usted habla de parte del degenerado ese, dígale que no se comunique más con mi hija porque ya sabe que esto, que yo me empezó a bardear, ¿viste? Me colgó el teléfono. Fumaste. Y dije, ¿y ahora cómo le digo al muñeco este que no? Que no viste con el blanco. Entonces le digo, mira, hablé todo por teléfono. Le digo, mira, hablé y la mamá me quitó el teléfono y dice, ¡esa vieja mierda! No todo un te puedo despelote. creer. Bueno, cuestión que el muñeco se tira Se tira a la pileta. a la pileta. Yo estoy hablando por teléfono con el David, porque me llama la prima de él. Estaba David acá, menos mal. Estaba acá, y me llama la prima de él. Ajá. Estaba con él en la misma suite. Ajá. Ahí estaban todos amuchados. Y me dice, Charly dice que te avise que se va a tirar a la pileta desde arriba si no conseguís la limusina. Entonces le digo, bueno, si no consigo que la novia... Claro. Entonces le hablo al David, le digo, che David, mira, necesito un favor, pasa esto, ¿por qué no hablas con Charly? Charly. Me dice, no, quédate tranquilo, no le va a pasar nada.
Dice, cuando grabamos en México, él iba todas las mañanas y se tiraban los clavados. Claro. Dice, o sea que sabe lo que va a hacer, no te hagas problema. Sí, bueno, estoy terminando de hablar con él y veo nunca En me vivo. olvido, Crónica. Veo la imagen del vago y cuelgo Volando. y digo, cagamos. Salí recorriendo al hotel, pero digo, este se mata. Todos pensamos que se moría. Claro, se mató. Entonces me meto al hotel y estaba en la pileta nadando y con los periodistas ahí. Ahí, ¿qué es donde fue? Y digo, ¿cómo carajo hago para ir? Bueno, de ahí salió, anduvo caminando por la calle San Martín. No. Y cuando volvió, No te le digo al tipo, carguémosle todas las huevadas en la combi. Claro. Le digo, lo único que te vas a fumar vos es la puteada, lo subimos y lo largamos sacamos. para allá. Cuando llegaron al aeropuerto, lo bajaron, chao, Claro. tómatela. Y lo ¿Quién despachamos pagaba el así. cumpleaños? Eso, no Ahora sabemos, te lo sabemos, cuento. lo sabemos. Ahora te cuento. Me llaman del hotel y voy. Y había un escribano que había labrado un acta con todo lo que todo. El frigobar, no. En la suite presidencial tiene adelante un lugar con silloncitos y qué sé yo, para que se sienten, y una mesa ratona. Bueno, habían sacado la mesa ratona, habían armado fuego. Ahí. Habían armado como una cosita de fuego. Papel higiénico colgado como guirnalda por toda la suite presidencial. Con aerosol pintada las paredes, los pisos, todo. Y el tipo del hotel me decía, ¿vos entendés que entra el presidente mañana acá? ¿Vos entendés? Esto es culpa tuya, me decía. Digo, bueno, no, ¿qué fue? No sabe. ¿Y qué pasó? Y ¿Arreglaron? tuvimos que garpar todo el pedo ese. La municipalidad tuvo que pagar todo eso. Pero lo arreglaron de forma veloz y carísimo, por supuesto. Porque Carísimo. te lo tenían que hacer en 48 horas todo. Qué loco. Así que fue. Che, qué genial. ¿No has pensado en escribir un libro con todo esto? No sé, Porque la a lo verdad es que mejor. es muy bueno. Es A lo muy mejor. bueno. Eso Es excelente. y después cuando esa misma. Ahí fue cuando le pegaron No, creo que fue la segunda. la vez anterior. Que un- He mezclado dos venidas. No, claro, porque la las de dos fueron la del estadio, cuando vino al estadio con Argentina Vivo, Sí. pasó que a la noche fuimos a la reserva con Charlie. Y Charlie se puso a tocar el piano en la reserva. En la reserva ahí en ¿Cómo va a ir? pero él quería ir, así que lo llevamos ahí. Y ahí estuvo tocando el piano un rato largo. Ajá. Y me quiero acordar con quién tocaba la guitarra, que era un amigo que tocaba la guitarra en la orquesta municipal. Y se pusieron a tocar, y cuando vamos saliendo es en el mismo momento, porque está en un libro. Cuando vamos saliendo de la reserva, yo iba al lado de él y una mujer y un tipo estaban sentados ahí. Se paró una mujer y le dice, ¿me firmás un autógrafo? Y le dice, no tengo ganas ahora. Y se dio vuelta a la mujer, agarró un vaso y se lo estrelló en la cabeza a Charlie. Empezó a agarrar mesas, sillas, se las tiraba así. Se volvió loco. Enloqueció. Se volvió loco. Que si no hubiera Pero estado por la eso, María qué Gabriela show, Epumer, qué desubicada. si no hubiera estado la María Gabriela Epumer, no sé, Lo frena. lo agarró y le dice, vení, no, la mato, no, y lo sacó y lo metió Qué dentro mal la flaca de pegarle un vaso. Porque podría haberlo puteado o algo. No, pero- como te cuento fue que tuve que ir a declarar, y fue a declarar Charlie y todo, porque no me olvido de algo que al otro día a la mañana estábamos en un quilombo, que me llamó el intendente y me dice, ¿qué pasó anoche? Tenés que escribir. ¿Verdad? No, tenés que escribir. Bueno, No. hablo con el manager de él y Ah. le digo, mirá, esto tiene un proceso judicial. Y dice, ya lo arreglo. Charlie,
tenés que hablar con Carlos. ¿Quién es Carlos? Hola. Hola, Carlos, mirá, tengo un problema acá en Mendoza, ¿viste? Bla. Y se ve que el otro le preguntaba qué juez lo tenía. ¿Qué sé yo? Dice, un problema acá. Bueno, gracias. Y se ya lo arregla Carlos. Yo le digo, ¿quién es Carlos? Menem. A ese nivel había con llegado. Carlos Menem para que arreglara el quilombo acá y no pasó nada después. Carlos Menem habló y se resolvió todo en 2 minutos. Qué bravo que salió el Charlie ese. Y después, ahí lo tenemos, ¿no? Y después pasa, no se quería ir, pasaron 2 días y se tiró de la. Se fue. Se tiró de la cosa y después se fue. Qué intensidad. No, una locura. No sabés lo que era. Tenías que ir y tenerle la vela ahí en todo. Era qué genial, qué bueno. Y después lo traje de modo independiente, como productor independiente, a Talleres. Ajá. ¿Y se portó bien? Y ahí se portó bien. Sí, porque venías con el manager, venía con el manager y el manager dice, Charlie, este es el que te aguantó toda la mecha en la otra, cuando te tiraste y todo eso. Oh, no me acordaba. Dice, ahora me voy a portar mejor. No, ¿te lo reconoció? Sí, dice, ahora me voy a portar mejor. Qué bueno. Y fue el César Bifi Ajá. a verlo, que era intendente de ahí, le regaló una camiseta de Godoy Cruz. Bien. Y en la puerta de la cancha de Godoy Cruz hay pintado un Charly García, un dibujo de Charly García con la camiseta de él. Entonces yo lo llevé para que lo viera, porque estaba hacía años, eso ahí todavía está. He pasado el otro día y lo he visto de nuevo. ¿Todavía está? Sí. Y pasó Charly y dice, mira cómo me han dibujado acá. Qué bueno. Bueno, te tengo que tener un poco más a la realidad ahora para darle un broche. Pero básicamente, ¿cómo estás acá? ¿Cómo llegás a San Martín? ¿Cómo te sentís? Empecé en el... No me acuerdo que nos veíamos antes. Sí. Yo empecé a hacer vendimias por acá. Empecé, no me acuerdo en qué año, en 2010. ¿Productor o como 2010. guionista? ¿O como... No, me llaman, me busca un amigo, Alejandro Arujo, ¿Era Alejandro porque le había pedido al intendente que hiciera la vendimia de Palmira, que iban a hacer, iban a inaugurar la Palmira. Entonces había una persona algo especial que iba a hacer la vendimia y que quería que yo le ayudara a hacerla. Entonces empecé a venir con eso. En ese equipo de vendimia, que ya estaba avanzada la vendimia esa y que yo colaboré con algunas partes del guión, retocando alguna cosa y alguna cuestión de puesta, había una coreógrafa de contemporáneo, que es mi mujer. Pero ahí la conocí por primera vez, me gustó. ¿No la conocías vos? No la conocía, la conocí ahí en el 2010 y después hice Vendimia de Palmira 2011, 12 y 13, Vendimia de Santa Rosa 10, 11, 12 y 13, y acá hice producción en todos esos años. Y bueno, la conocí y empezamos a salir. ¿Hice vendimia te referís a? Porque, por ejemplo, conozco a Maravini, al Pedro Maravini, conozco a algunos que he hablado con ellos y una cosa es el vestuarista, vestuario, la iluminación, el escenario. Escribía vendimia y dirigía vendimia. La dirigía. La escribí y la dirigía. Y en esos casos. Ahora la última, la de este año de San Martín, la escribí yo, que es Vendimia de un Tomero, que la tenía escrita hace como 10 años y la arreglé para hacerla acá. Para hacerla, la iba a hacer en una vendimia nacional y después la hice acá. Entonces hice esas vendimias la conocí a ella, me enamoré y me vine a vivir acá. Se enamoró una sanmartiniana. Una sanmartiniana hermosa que la amo con todo mi corazón, que es una persona excepcional. ¿Y sigue bailando? Sí, tiene su academia de danza muy bien. Es una genia. Qué genia. Bueno, qué bueno. ¿Y eso te hizo afincarte acá? Eso me hizo afincarme acá y bueno,
militaba en el partido ¿En el partido? allá, me vine a militar acá y fui concejal. Sí, me acuerdo. Entre el 14 y el 18. Sí. Y después, bueno, seguí militando para que Raúl fuera intendente y fue intendente en la primera gestión, a la cual me invitó a participar y le dije que me parecía que no era momento. ¿Cómo? ¿Te invita a participar de qué? En la director? gestión. No, me dice que quiere que Solo- yo participe en la gestión. Lo que pasa es que acá no tenía un cargo para vos, pero yo advierto que acá nos conocían mucho lo que yo había hecho antes. claro, Entonces, excepto yo. claro, bueno, pero Yo no, había ido no sabía que a- yo había hecho toda esta cuestión No sabía. de la que hemos hablado. ¿No? Entonces me invitan a participar en la gestión y me dicen, ¿qué querés participar? ¿Qué querés hacer? No, dije, me parece que los primeros 4 años lo tenés que hacer con los sanmartinianos que tenés ahí, que los del partido, y después cuando Bien. porque a mí me agarraban como un extranjero, Claro, no como un claro. sanmartiniano. Claro, Y lo que entonces pasa es que hay una cuestión ahí de la cultura con la raíz propia del lugar, sí, seguro. porque hay, qué sé yo, hay escritores que no sé si los habrás conocido ya, Sí, no sé sí. si el viejo labrador, no sé si murió, Sí, sí. y algunos otros más que han muerto, quizás también algunos quedarán, que son difíciles, ¿entendés? Como hay músicos que son Sí. difíciles, no sé cómo te llevarás con Sí, los hay, artistas. cuando yo me acuerdo cuando vine acá, dice, uy, te va a costar mucho entrar acá, me decía uno. ¿Por qué? Dice, porque acá hay como sectas, se juntan los unos los otros. Ujú. Yo digo, ¿qué mierda es esto? Exacto. No Sí, entiendo pero hay que eso. romper, hay que romper. Pero me pareció, viste, con el tiempo, yo he sido, siempre soy igual, siempre he sido igual, y con el tiempo eso se ha diluido, qué sé yo, no sé. Sí, a mí me pareció que en una época solo se había, antes que llegaras vos, Sí. y aparte, antes había una amiga que la quiero muchísimo y no quiero decir nada, pero me parece que había un enfoque muy fuerte hacia la danza folclórica, ¿viste? Muy, muy fuerte. Porque es muy fuerte la danza folclórica Claro, acá, es digamos. muy fuerte y es buena, es buena. Así como estaba Jiménez acá, estaba la Jesús Verarena en Mendoza, y era como Claro. la tensión de dos estilos de danza folclórica distintas, y acá en el este creció muchísimo. Pero otros sectores, otros colectivos, otros grupos Claro. habían empezado como a resentirse un poco porque están los fotógrafos, están los El músicos, rock. están los rock, El están rock, el los rock de escritores, San Martín están los es plásticos, los es escultores. histórico, el rock de San Martín Claro, es muy claro. fuerte. Y se habían empezado a quedar un poquito marginales en ese sentido. Después vino el General Rock, viste, Claro. que fue un intento, pero terminábamos, como siempre, premiando a las grandes bandas. Por supuesto. Lo cual, a mí no me pareció malo el proyecto. No, Lo yo que trabajé en lo el que General Rock, critiqué- pero el General Rock era un mega evento de hiperestrellas, Claro. excepto el Lo que último, me parecía- en donde armamos un domo al lado del escenario, en Ajá. donde metíamos solo bandas Claro. emergentes de San A mí lo Martín. que me parecía que incluso lo hablé con la cúpula cercana ahí de que tenía el Jorge, el Barta y Ujú. 2 o 3 más, que dije, ¿por qué no hacemos una previa? ¿Por qué no vamos generando una previa? Que vayan tocando todos los de acá y coronamos con el... Pero no fui escuchado en su momento. Yo opinaba lo mismo. Me parecía que esa era la clave de ese festival, que hubiera estado buenísimo, que estuvo bueno, pero Ujú. podría haber estado mucho mejor, y habría sido mucho más plural y más democrático, Ujú. dándole posibilidades a los nuevos valores nuestros que habíamos. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un concurso juntos? Bueno, Que eso es descubrimos lo que te iba a decir. un montón de pibes. ¿Por qué hicimos eso? Porque en la iniciativa esta, que tanto vos la dijiste como yo lo planteaba, me decían, no, pero no podemos poner todas las Que bandas. estaba Bueno, la Coca hagamos, Salvi, un, estaba- ¿te hagamos un acordás? concurso que lo hicimos en la Casa de en la Cultura. calle de San no, en la calle, en la ruta, que cortábamos la ruta, ¿te acordás? Y tocaban ahí, y después otro que hicimos en la
Casa España. Sí, en la Casa bueno, España. para seleccionar, porque Exacto, había que porque seleccionar había un algunos y montón no podíamos meter todo. de grupos. Pero claro, había que meter todo. Y eran muy buenos, ¿te acuerdas que Claro. habíamos quedado asombrados los dos Sí, sí, sí. de la calidad? Muy bueno. Bueno, Excelente. y como para cerrar un poco, que podemos hablar toda la noche. 4 días seguidos. O sea que nos vamos a volver a ver. Pero, ¿qué visión tenés hoy de los chicos, de la cultura? ¿Le tenés fe? ¿Creés que van a pasar cosas lindas? ¿Creés que van a aportar las nuevas generaciones cosas que están buenas? ¿O cómo lo ves? Mira, yo estoy seguro que estamos viviendo una época muy distinta y rara, digamos. Ajá. Hay una revolución industrial que se produjo por el advenimiento de la tecnología, Sí. de las máquinas, no de la tecnología, Sí, de las sí, máquinas. sí. Y hoy estamos viviendo algo similar con la inteligencia artificial, las redes, la tecnología, etcétera, y que va a modificar la cabeza de todos. Así como aquella revolución industrial Sí. no le perjudicó ni al teatro ni a las artes en ninguna de sus Expresiones. formas y de sus expresiones, esta tampoco. Porque ¿vos la vamos ves a así? llegar, ya vas a ver, va a haber un momento en que el furor va a ser ver todo por internet y Sí, la pero te vas a inteligencia terminar artificial, aburriendo. pero vas a necesitar El tocar al contacto tipo, humano, el ver al teatro, otro, el teatro. escucharlo acá, ver el teatro, vivir la experiencia. Eso no tiene forma de que la De inteligencia artificial lo reemplazable. reemplace. Gracias No a se Dios. puede reemplazar eso. Dios te oiga, hermano mío. Las emociones que se producen, que lo discutí el otro día con un tipo de inteligencia artificial que me dice sí Que se sabe, puede, porque que si lo están cargas, le digo, generando. mira, porque me hablaba de Messi, le digo, cuando Messi va con la pelota, el contrario no sabe lo que va a hacer. Pero no lo sabe porque ni Messi lo sabe. Claro. Y Messi lo produce en el momento en el que cuando el tipo que tiene enfrente le hace un mini gesto de algo y el tipo se da cuenta y produce la jugada. Qué genial. En el teatro es igual. Ajá. Y en la música también. Claro, por supuesto. Yo le hablaba de las artes en general. En la música, en la plástica, en todo. Vos podés hacer dibujos y todo en la computadora, pero no va a tener la misma transmisión de emoción que puede llegar a tener un dibujo hecho a mano o una Gioconda o no hay forma. Me alegro tanto. Qué No hay mensaje forma que esperanzador. vos viste esto de que se te parás delante del David y le decía habla, que le decía el autor del David, del escultor. Da Vinci. No, ¿Quién es David? Miguel Ángel. Leonardo. Leonardo. Miguel Ángel, perdón, Miguel Ángel. Y lo miraba, y después que lo terminó de hacer, dice que lo miraba y le decía, habla, porque es tan perfecto que lo único que le falta es hablar. Claro. Esto es igual. Digo, no hay nada que lo reemplace. Qué bueno. Las emociones humanas no hay forma de reemplazar, ni va a haber forma de reemplazarlas. Y la música, no podés estar sin música. En la música que puede sacar la inteligencia artificial servirá para un jingle, servirá para... No te vas a dar cuenta de decir, es inteligencia cuando lo artificial. tenés que escuchar ahí y que el tipo te toque acá delante mío, que te muestre cómo hace. Sí, es emoción. Eso no lo va a lograr nada. Bueno, y para Y cerrar, creo que los chicos van a descubrir, y muchos lo están descubriendo ahora. ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué cosas querés implementar de aquí para adelante? ¿Tenés algo pensado? Me gustaría que el teatro, el Cine Teatro Colón, sea un teatro de verdad, donde tenga sonido, luz, y vamos a ponernos de cabeza con eso, y el año que viene lo vamos a tener. No, estamos generando y creando un departamento de vestuario con el Nino Lucero. Sí. El Nino va a hacer un departamento de vestuario y estamos persiguiendo para que podamos producirlo como corresponde. Ajá. Con un espacio, con un lugar y todo. Ajá. Por ahora es incipiente, pero lo vamos a lograr. ¿Y después cuándo vamos a tener sonido propio? Tenemos sonido propio. Ya tenemos sonido propio, va a estar ocupado para las vendimias. Todas las vendimias distritales vamos a hacer con sonido propio. Ajá.
y con iluminación que le estamos pagando para que nos quede propia para después llevarla al Teatro Colón. Mirá vos. Es una iluminación moderna. Sí, es una iluminación muy moderna. Es algo moderno que... Digamos, una cosa cara, una cosa... Sí, hemos logrado hacer una especie de leasing. Es decir, bueno, vos tenés Yo esto... no sé qué pasa hoy con la iluminación. Creo que ha cambiado tanto. Sí, hay mucho LED Ah. y hay mucha cosa, pero, por ejemplo, para el teatro el LED no te sirve porque el teatro necesita generar clima, claro, y qué sé yo. Y bueno, y eso tenés que seguir con los par 1000, par 300, con aparatos más antiguos. Ahora necesitas también, tenés más acceso al LED, que es un solo LED que vos le vas cambiando los colores y te va produciendo los colores que vos querés. Entonces también te va generando climas, pero más generales, bien, no específicos, y no hay mucho dimmer en eso. Hay solamente dimmer en lo viejo, que fuera bajando, que fuera subiendo. Así que estás muy enfocado en el darle auge al cine. Sí, creo que el Cine Teatro Colón tiene que quedar como tal. Quiero armar el coro de niños cantores de Palmira, quiero que la orquesta escuela de la municipalidad es maravillosa. Qué lindo, ¿no? Ya vas a ver el espectáculo del 20 de diciembre. Te vas a alucinar con el espectáculo que están armando. ¿Reciclando los chiquitos? Los jovencitos. Los más siempre van, los más chiquitos van creciendo y entonces van ocupando los cargos de los otros más grandes y van armando la escuela de los juveniles. Hay dos, una mayor y otra... Claro, en realidad hay una de principiantes y otra de... qué bueno que siga ese proyecto. No, es un proyecto hermoso, maravilloso, gracias al Huguito Arcidiácono y a la Mónica Pérez, que son gente impresionante. Son la Moni, que hoy es el cumpleaños, es una mina que está... le mandamos un cariño enorme. Y a Lugo también. A Mónica y a Lugo. Muy bueno. Mónica Pérez, Mónica López. Es muy, muy copado lo que hace. ¿Y el festival de teatro que yo veo que se hace todos los años, eso? ¿Festival de teatro del nuestro o es de Buenos Aires? Eso lo tienen una productora